chicos, ¿qué tal? Soy el profesor Julio de Matemática y en esta oportunidad vamos a dar inicio a las clases virtuales para tratar de nivelarnos en este poco tiempo que tenemos. Bien, vamos a continuar entonces el día de hoy con la sesión número 3 en la que nos habíamos quedado, denominada ángulos. Vamos un tanto a repasar rápidamente quién de ustedes no ha conocido o conoce los ángulos que ha llevado ya anteriormente, pero vamos a dar una pequeña pauta general, sobre todo para recordar. Bien, veamos aquí, ¿qué cosa viene a ser un ángulo? Un ángulo, ¿qué viene a ser? Viene a ser la unión de dos rayos con un origen en común. Bueno, un rayo vendría a ser esto, OA y OB, que en este caso ya formando el ángulo, esto lo vamos a denominar lados del ángulo. Y O vendría a ser lo que se llama el origen o el vértice también, ¿no es cierto? Ya está, el vértice. Muy bien, pero ¿cómo denotamos un ángulo? ¿Cómo lo vamos a denotar? Se va a denotar de la siguiente manera, así, atención, decimos así, ángulo AOB. ¿Qué quiere decir? Ángulo, parte de A, llega hasta O y termina en B. Puedes escribir AOB. Hay otros que lo escriben de la siguiente manera, AOB y un sombrerito en la parte del vértice, para indicar que justamente ahí es el vértice del ángulo. Pero cuando yo quiero denominar acá la medida, por ejemplo, quiero denominar la medida alfa, ya medí alfa, se va a denotar de la siguiente manera. Cuando yo quiera medida del ángulo AOB, y eso sería ¿cuánto? En este caso alfa está representando una medida. ¿De acuerdo? Muy bien, hay que tener en cuenta eso. Una cosa es la notación del ángulo y otra cosa es la medida del ángulo. Son cosas muy diferentes. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, ya tenemos aquí en esta partecita el ángulo. Cabe indicar que este es el ángulo geométrico. Que siempre el alfa, en este caso las medidas van a ser positivas. Y lo podemos medir utilizando un instrumento llamado el transportador. Muy bien. ¿Qué cosa viene a ser la bisectriz de un ángulo? La bisectriz de un ángulo no es otra cosa que sectriz viene de sectar, de partir, de cortar. Quiere decir que al ángulo se le da parte en dos partes exactamente iguales por el vértice. Muy bien, tenemos acá M, el punto M, y lo ha partido en dos ángulos exactamente iguales. Si es así, ¿qué diría yo? Que el rayo OM sería la bisectriz de este ángulo AOB. Entonces, OM, rayo, es la bisectriz del ángulo AOB. ¿De acuerdo? Ahí tendríamos, tener en cuenta muy bien esto. Muy bien. Ángulo convexo, no convexo, ¿no? Y no convexo, también llamado cóncavo. Observen esto. Si un ángulo tenemos de la siguiente medida, o siguiente valor, con lo de acá. Voy a llamar convexo ¿cuándo? Cuando el ángulo está entre 0 y 180 grados. Quiere decir que el ángulo es menor que 180 grados. Y lo voy a llamar cóncavo cuando el ángulo va a ser mayor que 180 grados y obviamente menor que una vuelta, o sea, 360 grados. Yo tengo que tener bien claro esto de aquí. Muy bien, cóncavo y convexo. Muy bien. Y vamos a ver la clasificación, que también ustedes ya lo conocen. Por su medida, ¿cómo se clasifican? Pues es un ángulo muy conocido llamado ¿qué? ¿Ángulo qué? Agudo. Muy bien, agudo. El otro se llama ángulo ¿qué? Recto. Muy bien. Y el otro llama ángulo ¿qué? Obtuso. Y este ángulo que algunos lo llaman ángulo llano o ángulo recto. Un ángulo recta, ¿no? Muy bien. ¿Qué debemos tener en cuenta aquí para el ángulo agudo? Que el ángulo agudo, ¿entre qué valores está? Bueno, debe ser mayor que 0 grados, porque es positivo, y menor que 90 grados. Muy bien, ¿cómo sería el ángulo recto? El ángulo recto, exactamente esta medida de aquí, es igual a ¿cuánto? 90 grados, ¿no? 90 grados. Y el ángulo obtuso, esta cantidad, el ángulo que se encuentra aquí, también tiene que estar entre dos valores, ¿qué? Bueno, definitivamente, si es que tiene que ser mayor que 90, ¿para qué? Para que no sea recto ni sea tampoco agudo. Por lo tanto, es mayor que 90, pero a la vez es menor que 180 grados. O sea, no llega a ser 180 grados. Y finalmente, el ángulo llano, si no es ninguno de estos, porque exactamente la medida es 180 grados. Ahora, cabe mencionar lo siguiente aquí, que en este caso, cuando es un ángulo llano,
los rayos son exactamente opuestos. Inicialmente, como todos los rayos que tenemos acá, si gira totalmente, se van a convertir en opuestos y vamos a tener exactamente un ángulo llano. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra clasificación es por sus lados. ¿Cómo sería por sus lados? Hay dos partes, adyacentes y consecutivos. ¿Cuándo le llamamos adyacentes? Ojo, el término adyacente viene que está adherido, pegado, junto, de adyacente, que está adherido. Entonces, este ángulo de acá con el de acá están adheridos, están pegados a través de uno de sus lados, que lo llaman lado en común. ¿No es cierto? Entonces acá tengo dos ángulos adyacentes, el AOB y el BOC. Muy bien, tenemos un caso particular, mira acá. Dos ángulos adyacentes, pero cuando exactamente los dos suman 90 grados, o cuando suman exactamente los dos, ¿cuánto? 180. Quiere decir que en este caso, tanto el ángulo O y B, estos dos ángulos de aquí, ¿cuánto creen que sumarán? 90 grados, porque se encuentra en esta clasificación. Y aquí podemos sacar una propiedad, ¿no? Que estos de aquí suman ¿cuánto? 90 grados, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué diríamos de O y de beta? También que beta más O es igual a ¿cuánto? 180 grados, ¿no es cierto? Muy bien, tendríamos algo en especial, una propiedad muy importante que a la larga, que en toda recta se cumple que la suma de todos los ángulos en un lado de la recta es igual a 180 grados. Muy bien, y ángulos consecutivos, ¿cuándo lo llamamos consecutivos? Cuando uno está a continuación del otro. Bueno, en este caso son varios adyacentes, ¿no? Ahí la diferencia, que aquí puede haber solamente dos para que sean ahí, mientras que acá puede haber más adyacentes. En este caso habría una consecución de varios ángulos, ¿no es cierto? Los cuales se les llama consecutivos porque están a continuación del otro. Un caso particular, observen aquí, si decimos que esto es alfa, esto es beta, esto es gamma, esto es teta y esto es phi. ¿Qué podemos decir aquí? Entonces, están alrededor de un punto y alrededor de un punto quiere decir que han dado una vuelta completa. Eso significa que la suma de todos estos ángulos, ¿cuánto tiene que ser? Si que lo completa toda la vuelta acá sería, hasta aquí es 180, toda la vuelta sería 360. Entonces, aquí sale otra propiedad. Alfa más beta más gamma más O más phi debe ser igual a 360 grados. Tenemos tres propiedades importantísimas en estas dos, ¿no? Son muy importantes porque prácticamente con eso define la gran mayoría de problemas, ¿no? Que tenemos que llegar al final a una igualación en cualquiera de estos tres casos, ¿ya? Mucho ojo aquí, en esta partecita. Mucho ojo en estas partes de aquí. ¿De acuerdo? Estas tres a la larga son las propiedades. Son las propiedades fundamentales que nosotros vamos a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Mira cómo es que de la misma definición nos salieron al final las propiedades. ¿Correcto? Muy bien, vamos rapidito a continuar con la parte y el suplemento. Parte C por la suma de sus medidas. Aparecen dos tipos de ángulos también llamados ángulo complementario y ángulo suplementario. Bueno, complementarios es cuando estos dos ángulos van a sumar en cualquier posición que estén, van a sumar 90 grados. Quiere decir que alfa más beta, en este caso, ¿no es cierto? Alfa más beta va a ser igual a 90 grados, ¿no es cierto? Acá voy a tener esto, 90 grados, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir? Si es que alfa y beta suman 90 grados, se le llama complementarios. Quiere decir que el valor de uno es el complemento del otro. Y aparece este término llamado complemento de un ángulo. Quiere decir que el complemento de alfa, ¿quién sería? Beta. Y lo escribimos así. Complemento, en este caso de O, de manera general. Y yo puedo decir lo siguiente acá. El complemento, en este caso de alfa, ¿quién sería? Sería beta. ¿No es cierto? Pero yo sé que al final, si yo despejara beta aquí, sería 90 y alfa para acá. Entonces me quedaría que el complemento de un ángulo sería igual a 90 menos alfa. Mira, tenemos aquí la definición, cómo encontrar el complemento de un ángulo. Bien, entonces, por ejemplo, si quisiéramos encontrar nosotros algunos valores, por decir el complemento de 20 grados, ¿cuánto sería? Estamos 90 menos el ángulo 20, o sea, lo que le falta para llegar a 90, que lo podemos hacer de manera mental nada más, ¿no es cierto? El complemento de 75 grados, ¿cuánto sería? Bueno, 90 menos 75 me daría directamente, ¿cuánto? 15 grados, ¿no es cierto? Ahí está. Simple, ¿no? Ustedes van a seguir en su hojita que tienen que ustedes imprimirla,
Le acabo de mandar la práctica, también va junto al video, la práctica en la cual ustedes tienen que imprimirla para poder ir trabajándolo secuencialmente. Terminan los demás ejemplos que están ahí. Bien, vamos con el ángulos suplementarios. En este caso los dos ángulos son suplementarios cuando estos dos van a sumar ¿cuánto? 180 grados. Quiere decir que alfa más beta es igual a 180 grados. Quiere decir que uno es el suplemento del otro. En este caso, si quisiera yo el suplemento de alfa, ¿cuánto sería? El suplemento de alfa sería beta, ¿no es cierto? Pero si yo despejo de aquí beta sería 180 menos alfa. Entonces el suplemento de alfa sería 180 menos el ángulo. Ahí está. Y tenemos el suplemento. Algunos ejemplos, por ejemplo, aquí, ¿cómo sería? El suplemento de 50 grados. ¿Cuánto sería? 180 menos 50 y eso me da ¿cuánto? 130. Otro ejemplo, el suplemento de por decir 100 grados. ¿Cuánto sería? 180 menos los 100 grados. Mentalmente creo que ustedes lo pueden sacar. El resultado sería ¿cuánto? 80 grados. Entonces aquí podemos incluso algunas generalidades. ¿Qué podemos decir aquí? A modo de generalidades, ¿qué podemos decir? A ver, el complemento, el complemento, el complemento. Habrán ustedes de repente visto lo siguiente, ¿no? A ver, ¿cuánto sería el complemento, el complemento, el complemento, el complemento? Así, ¿no? De una cantidad alfa. En este caso, ¿cuánto sería? ¿Cómo sigue en este caso? Bueno, si tú sacas el complemento de una cantidad, te va a quedar la diferencia de 90, pero si vuelta lo vuelves a sacar. Por ejemplo, tengo el complemento de 20, 70, y vuelvo a sacar el complemento de 70, sería 20. O sea, cada dos veces vuelvo al mismo ángulo. Entonces, en este caso, si quiero dar el complemento de una cantidad par de veces, sería la misma cantidad. Y por el contrario, si yo tuviese una cantidad impar de veces, ¿cierto? ¿Cuánto sería? Simplemente el complemento del ángulo. ¿De acuerdo? El complemento del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, para que lo vean mejor aquí y que lo vean mejor ustedes así, ¿no? Tenemos una parte de... Entonces, cuando esto es par, sale el mismo ángulo, y cuando es impar, saldría el complemento. Lo mismo sucede para el suplemento. Si tuviese entonces aquí el suplemento, el suplemento, del suplemento, el suplemento, el suplemento de alfa, ¿cuánto sería? Como es una cantidad par de veces, es alfa. Y cuando fuese una cantidad impar de veces, aquí en este caso, ¿cuánto sería el suplemento de alfa? ¿De acuerdo? El suplemento de alfa. Ahí está. Para tenerlo en cuenta para futuros ejercicios. Bien, vamos a ver algunos ejercicios ahí que se encuentran justamente en la práctica. El primer ejercicio se plantea y te piden hallar X, ¿no? Muy simple. Si tú te das cuenta, acá tenemos un tipo de ángulo, que sería ángulo que se asemeja a esto, la suma de los ángulos 180, o sea, son ángulos suplementarios. ¿Qué ocurre entonces con estos dos ángulos? La suma es 180, simplemente tendríamos que igualar a 180. Obvio que aquí, en la parte de geometría, vamos a utilizar bastante las ecuaciones, por si acaso. ¿Ya? Entonces, trabajamos acá. Aquí decimos que la suma, entonces, se cumple acá, ¿no es cierto? Se cumple, ¿qué cosa? Que la suma de los ángulos es igual a 180 grados. Sumamos aquí, 5x 180, y x solito vale ¿cuánto? 180 entre 5, por lo tanto x vale ¿cuánto? 36. Ahí está, x36. Y tenemos la respuesta. Veamos otro aquí, el segundo, que nos dice igual, hallar x, nos dice el ejercicio. En la hojita nos dice hallar x, y nos dan esto. ¿Qué tipo de ángulo tenemos acá? El que alberga los dos ángulos que están acá sería un ángulo de 90 grados. Quiere decir que tanto esto como esto suman 90. O sea, se trataría de ángulos suplementarios. Entonces, la suma de ellos es, complementarios. Por tanto, entonces diríamos que estos suman ¿cuánto? 90 grados. Entonces diríamos acá que 5x más x es igual a 90. Por lo tanto, 6x es 90 y x resulta siendo 90 entre 6. Y eso resulta siendo ¿cuánto? 15. Sí. 15 grados. Muy bien. Listo. Ahí tenemos, por ejemplo, los dos primeros ejercicios de esta partecita. Bueno, te invito a que tú hagas el 3 y el 4, que son sumamente fáciles y similares a los que están ahí. Muy bien. Vamos con el 5 entonces. En el 5 resulta siendo un ejercicio que también me dicen hallar X. ¿Ahí? Yo le he dado un poquito más de color. Bueno, la hoja ustedes lo van a ver todo en blanco y negro, ¿no? Pero aquí un poco de color para que se distinga una cosa. Las líneas punteadas están acá, ¿no es cierto? La otra línea punteada está en esta partecita de acá, ¿no? Ahí está. Bueno, lo que me indica al final, mira que en este ángulo de aquí, si yo quisiera darle letras, por ejemplo, le doy A, O,
B y C. El ángulo A o B, aquí que tenemos el ángulo A o B, ¿ya? Fíjate en este ángulo A o B. En este caso, si yo le coloco aquí es M y N, ¿qué vendría a ser OM? Vendría a ser un rayo. Y mira, parte al ángulo A o B en dos ángulos iguales, por lo tanto es bisectriz. Acá también es bisectriz de B o C. Bueno, ahí empezaríamos a trabajar. Tenemos que aquí me piden el valor de X, que X sería de acá hasta acá, entre las dos bisectrices. O sea, quiere decir que tendría que ser alfa más O. O sea, mi problema al final, lo que a mí me están pidiendo, aquí se te pide X. Pero X, si me doy cuenta, es alfa más O. O sea, eso es lo que yo tengo que encontrar al final. Entonces, ¿cómo haría yo directamente esto? A ver, vamos por partes. Bueno, no tenemos nada, pero si hay algo en común, ¿qué? A ver, analicemos rapidito esto. Analicemos rapidito esto. A ver, ¿cuánto sería todo este ángulo hasta aquí? Es una sola recta, ¿no es cierto? Igual que aquí, la suma ¿cuánto es? 180. Quiere decir que todo esto también suma 180. Entonces, ¿qué diríamos acá? Vamos a decir lo siguiente. Tenemos entonces, tenemos del gráfico que alfa más O más O, alfa más O es igual a 180. Por lo tanto, aquí tendríamos que 2 alfa más 2O es igual a 180. Si sacamos mitad, podríamos sacar mitad todo. Como hay una suma, tenemos que sacar a cada término. Sería mitad, mitad y mitad. Sería alfa más O es igual a ¿cuánto? 90 grados. Tengo esta situación de acá. Muy bien, me voy a lo que me piden acá. Mira, mira. Luego, ¿qué decimos? Que X ¿cuánto valdrá? Alfa más O. Pero alfa más O ¿cuánto vale? 90. Por lo tanto, X vale ¿cuánto? 90 grados si tengo la solución del problema. No me dieron números, pero todo con la posición de las líneas me ha dado bastante. Y utilizando las propiedades, mucho más datos todavía. El ejercicio 6 es muy similar al que tenemos ahí. Muy bien, vamos a ver los demás que siguen en estos instantes. ¿Correcto? Muy bien. Vamos con el ejercicio 7, el 8 y el 9, para ver otra variedad. Bien, el 7 nos dice ahí, se tiene un ángulo el cual la suma de su complemento y su suplemento es 3 veces el valor del ángulo. Calcular el suplemento del complemento de un ángulo del ángulo en mención. Muy bien, esto parece trabalenguas, ¿no? Pero nosotros vamos a empezar justamente sacando los datos. En primer lugar, si te habla del valor del complemento, suplemento de un ángulo, menciono el ángulo. Y le doy una variable cualquiera, X. Y ahora dice, si te habla del complemento, venimos, ¿cuál es el complemento de ese ángulo? Listo. Y si te habla del suplemento, ¿cuál sería el suplemento de ese ángulo? Ese de X. Una vez que yo lo he colocado ya en variables, ahora sí digo lo siguiente. Planteamos el problema. ¿Qué me dice? En el cual la suma del complemento y del suplemento, entonces veamos acá, entonces según el problema, según nuestro problema acá, que tenemos, según mi dato, me dice que en donde la suma del complemento y el suplemento es 3 veces el ángulo. 3 veces el ángulo. Muy bien. Y ya está planteada una ecuación simplemente a resolver. Pero ¿cuánto vale acá C de X? Sabemos que es 90 menos X. ¿Y cuánto es S de X? 180 menos X. Lo reemplazamos acá y sería 90 menos X más 180 menos X igual a 3X. Las X pasan acá, nos quedaríamos simplemente con el valor de 90 y de 180, ¿no es cierto? Entonces tendríamos lo siguiente aquí. 90 y 180, sumándolo esta cantidad, tendríamos aquí 270 igual menos X pasan a sumar, sería 3X más X aquí. Y esto me daría 5X igual a 270 grados. Muy bien, pasaría a dividir y quedaríamos acá 270 entre 5, ¿cierto? ¿Cuánto sería esa cantidad? El valor de X, tendríamos acá que es 5, 25, 20, 54 grados. ¿Qué tenemos acá? Que el valor de X es 54 grados. Pero me piden a mí esto, ojo. Entonces, vamos con lo que me piden. S de C de X, S de C de 54. Hallamos primero el complemento, sería suplemento de esta cantidad, que valdría ¿cuánto? Complemento de 54 sería 90 menos 54, sería 36. Y ahora el suplemento
de 36 sería 180 menos 36 y eso me daría 144 grados. ¿Correcto? Este sería mi respuesta final. Sería esto de acá. Muy bien, tenemos el ejercicio resuelto ahí. En la otra modalidad es el ejercicio 8 que te piden simplificar, ¿no? O reducir simplemente. Bueno, y aquí cuando vemos bastante cantidad de lo que tenemos que hacer acá es aplicar la propiedad que vimos anteriormente, que hemos dicho que si es una cantidad par, simplemente se anula y queda la cantidad. Y si es impar, te va a quedar simplemente la cantidad, el complemento o el suplemento de la cantidad que queríamos nosotros trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien, a ver, analicemos acá. Tenemos aquí ¿cuántos complementos? Bueno, cada dos complementos anulamos. 2, 2 y me quedaría 1. 2, 2 y me quedaría 1 acá. Acá también 2, 2, 2, 2. Muy bien. Entonces aquí ya el ejemplo se está haciendo mucho más simple, ¿no? Igual, acá quedaría entonces suplemento del complemento ¿de quién? De 54. Suplemento del complemento de 54 grados. Hoy creo que hemos trabajado hace rato. Nos da 144, ¿no es cierto? Así que no hay ningún problema ahí. Esto vale 144 grados. Va a avanzar. Y aquí sería el complemento de 36. Complemento de 36 más el suplemento de 162 grados. ¿De acuerdo? Quedaría entonces complemento 90 menos 36. Ahí quedaría 54 grados más. Aquí quedaría el suplemento de 162. Lo que le falta a 162 para llegar a 180 serían 18 grados. Por lo tanto, el valor de E sería igual a 244 entre la suma de estos de acá sería 72. Y si dividimos esto, te quedaría 2. Ah, mira, toda esa expresión vale 2. Y finalmente, el ejercicio número 9, el problema, nos dice así. Si a un ángulo le restamos su suplemento, resulta ser el triple del complemento. Calcular el complemento del ángulo. Muy bien, de la misma manera, y si a un ángulo, entonces planteamos ángulo X, complemento, suplemento. Y sabemos que esto es 90 menos X y esto vale 180 menos X. Entonces ahora dice, si a un ángulo, al ángulo que es X, si a un ángulo le restamos su suplemento, obtenemos, ¿qué cosa? Se obtiene el triple del complemento. Es el triple del complemento. Ya está planteada la ecuación. Entonces, reemplazamos valores nada más. Esto vale 180 menos X. 3 veces 90 menos X. X, aquí en este caso, podemos simplificar aquí. A ver, más X menos X se cancela. Pero, mira, acá hay un error que normalmente es lo que cometemos. Si aquí es menos el suplemento y aquí es una cantidad compuesta, es necesario que aquí debería haber un paréntesis para cantidad. Entonces, ¿sería necesario tachar? No, ya no podemos. Eso es lo normalmente que ocurre en los errores que nosotros podemos cometer en el momento, de repente por la rapidez que nosotros trabajamos, ¿no? Y acá sí complementamos. Entonces ahora sí sería necesario, antes de eso, cambiar de signo. Sería X menos, cambio de signo, 180, menos más X, igual acá 270 grados menos 3X. ¿Ya está? Las X para este lado, tendríamos X aquí, X más X, y esto viene a sumar X y X. Acá tendríamos 2X más 3X igual 270, y esto pasa a sumar aquí 180. 5X igual a, vamos aquí, 450, ¿listo? Y X igual 450 grados divididos entre 5. Y la división me saldría ¿cuánto? 90 grados. Muy bien, entonces, ¿qué hice acá finalmente? Finalmente, ¿qué me piden? ¿Hallar qué? Voy a la parte final, me pide calcular el complemento del ángulo. Ah, ya, ¿el complemento de quién? Del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? El ángulo es X, o sea, 90. El complemento del ángulo, ¿cuánto tendría que ser? En este caso, ¿cuánto tendría que ser el complemento del ángulo? Si el ángulo me ha salido a mí 90 grados acá, ¿no? 90 grados, 270, 180, 450, revisando que no esté mal por acá.
El complemento sería, complemento sería igual a 90 menos 90 y eso es igual a 0. Muy bien, acá tenemos el resultado de esta partecita. Entonces, ojo acá. Si se han dado cuenta, hemos usado bastante las ecuaciones. La mayoría de ejercicios, casi todos, terminan acá en lo que son ecuaciones. Entonces, planteemos bien, leamos bien los ejercicios, una ecuación, resolvamos adecuadamente y luego no se olviden de dar la respuesta que te están pidiendo. Tenemos ahí en la práctica que les estoy dando ejercicios de práctica de casa, dice. Esos tienen ustedes que desarrollarlos y colocarlos en un portafolio y eso será revisado cuando nosotros entremos a clases presenciales. ¿Correcto? Muy bien, cualquier consulta va a aparecer ahí mi número de WhatsApp para que cualquier consulta me la hagan directamente y yo le estaré respondiendo a sus inquietudes que ustedes tengan. ¿Correcto? Muy bien, muchas gracias chicos, nos vemos a la próxima.